Dios le bendiga nuevamente, mis hermanos. Por favor, acompáñenme a orar. Padre amado, eterno, aquí estamos, Señor. Nos encomendamos nuevamente a ti porque reconocemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Solo somos siervos inútiles, Padre amado. Y tú eres, Dios mío, el que produce el querer como el hacer. Tú eres, Dios mío, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, nos encomendamos a ti a la hora de predicar. Y te presentamos, Dios mío, cada alma que está aquí presente, Dios eterno, para que tú lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, estuvimos leyendo en el libro de San Juan, capítulo 2, y recuentando lo que habíamos tratado en los sermones anteriores, habíamos dicho que el libro de Juan fue escrito con un propósito en particular. Y el evangelista dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, es decir, las que están en este libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También habíamos dicho que todos los eventos y las señales que se presentan en ese libro deben verse detrás de este lente, que todo fue escrito para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y de manera particular, la semana pasada, vimos la primera señal de Jesús, que fue convertir el agua en vino. Y como bien lo dice, fue una señal. Una señal es algo que apunta a algo más allá. Es decir, que no es el fin en sí misma. Lo que indica esa señal es que Jesús es la fuente de la vida. Jesús es la fuente del gozo. Él trae vino de alegría, ya que por su sangre nos da la reconciliación con su Padre. El vino en las bodas de Caná fue el anticipo del gozo eterno que el Señor trae mediante su reconciliación. Entonces, entrando ya en lleno, el apóstol Juan en el capítulo 2, verso 13, hace una transición. Ya cambia de escena. Ya no están en Caná de Galilea, sino que ahora están en Capernaum. Y dice en el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos. La Pascua, mis hermanos, algunos recordarán que es la festividad mediante la cual se conmemora la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto mediante la mano poderosa del Señor. El apóstol Juan le llama aquí la Pascua de los judíos, pero en el Antiguo Testamento se le llamaba la Pascua del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que ya esta Pascua no es la Pascua del Señor, sino que ahora se ha convertido en la Pascua de los judíos. Veamos, sigue diciendo, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y palomas y a los cambistas allí sentados. Imagínate eso, hermano. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, está caminando sobre la faz de la tierra y llega el día más solemne, sobre la tierra, el día más sagrado, y él va al templo en ese día. Lo que él esperaba encontrar era un ambiente de reverencia, pero no fue eso lo que halló. ¿Qué fue lo que halló? Halló en el templo a vendedores de ovejas, de bueyes, de palomas y cambistas allí sentados. Es decir, que ahora la Pascua no tiene a Dios como centro. La Pascua no se ha convertido en un medio de adoración. Ahora la Pascua se ha convertido en un medio de adquisición económica. La Pascua se ha convertido en una fuente de negocios. Ya la Pascua perdió el sentido con el cual el Señor la había instituido. Ahora tenemos a Dios en su templo, a Dios encarnado, y Él se encuentra con esto, que su Pascua y que su templo se ha convertido en un mercado. Ahora, para contextualizar, mis hermanos, algunos se preguntarán qué hacían vendedores de ovejas y de bueyes
en la cercanía del templo. Por favor, acompáñenme a leer en el libro de Números, capítulo 25, perdón, Deuteronomio, capítulo 14. Repito, Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14, para que vean qué hacían esos vendedores allí. Verso 22. Y dice así la palabra del Señor: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás en dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por bueyes, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Es decir, que si alguien vivía muy lejos y tenía que ofrecer un corderito, y el camino era demasiado lejos para llevar el corderito, esa persona podía vender el cordero, guardar el dinero, y en las cercanías del templo comprar un cordero, y ese cordero que él compraba cerca podía ofrecerlo en lugar del cordero que él vendió cerca de su casa. Viendo eso, muchos oportunistas comenzaron a establecer negocios en las cercanías del templo. Y ahora, recuerden, hermanos, que en la Pascua no solamente venían los judíos de Jerusalén, habían personas de todo el mundo. En el libro de Hechos, capítulo 2, cuando los judíos recibieron la llenura del Espíritu Santo, habían personas del Ponto, de Cirene, de Capadocia, de todas partes del mundo allí reunidos. Los judíos de todo el mundo se reunían en el templo para adorar al Señor en el día de la Pascua. Pero ya el objetivo no era la adoración. Se había convertido en una excusa. Ahora el fin era el negocio. Y Jesús llega. Ahora miren la reacción del Señor. Volvamos al libro de Juan, capítulo 2. ¿Cuál usted cree que sería la reacción del Señor? ¿Sería mediar? ¿Dialogar? Tal vez él tendría que dar un discurso. Mire lo que dice en el verso 15, perdón. En el verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Algunas personas dirán que Jesús fue demasiado drástico, pero lo que estaba en cuestión aquí exigía tomar medidas drásticas. ¿Qué era lo que estaba en peligro aquí? La gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de todo lo que Dios es, todo lo que Dios irradia, todo su ser, su omnipotencia, su santidad, su soberanía, su poder, su clemencia, su amor, su paciencia. De manera que nosotros, cuando estemos contemplando la gloria de Dios, nuestra reacción debería ser una actitud de reverencia o de temor, como la tuvo Isaías, o como decía el publicano, que de lejos decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero eso no fue lo que el Señor encontró. Y cuando la gloria de Dios está en juego, no hay nada que negociar, no hay nada que mediar, no hay nada que ponderar. Se deben tomar medidas drásticas, porque lo más importante en el universo es la gloria de Dios. Entonces sigue diciendo: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora,
La cuestión es esa, mis hermanos. Yo le decía, o decíamos, que Juan escribió su evangelio para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí tenemos a Jesús que entra en el templo y empieza a voltear las mesas con un azote de cuerda y a echar a todo el mundo fuera. Ustedes recuerdan que cuando Jesús se perdió la primera vez que fueron a Jerusalén, precisamente la Pascua, y sus padres lo encontraron y lo regañaron, Jesús le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Aquí tenemos a Jesús como Hijo de Dios, en los negocios de su Padre, actuando con todo el derecho de hijo, poniendo el negocio de su Padre en orden. De manera que Jesús está actuando como Dios en la casa de Dios. Solamente Dios tiene la autoridad de regir y de gobernar en la adoración de su pueblo. Y Jesús está haciendo precisamente eso. Ahora, cuando los judíos ven eso, en el verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cuando los discípulos ven eso, en vez de decir: ay Jesús, ¿por qué actúas así? Ay Jesús, no sea tan duro. Se acordaron de un salmo, es el Salmo 69, verso 9. El celo de tu casa me consume. ¿Qué vieron ellos? Que Jesús no solamente está actuando como Dios, sino que Jesús tiene el carácter de Dios. Jesús tiene el carácter que se describe en el Salmo 69, que tenía o que debía tener el ungido de Dios. De manera que Jesús es Dios en obra, está actuando como Dios en obra y está actuando con el carácter de Dios. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Mis hermanos, si ustedes ven o si pasan por la lectura paralela a ese evento que está en el libro de Mateo, capítulo 21, verso 12, ustedes verán que Jesús no le hacían falta milagros. Aunque Juan lo omite, los otros evangelistas dan el detalle que durante esos días Jesús estuvo haciendo señales y milagros. Y además de eso, Jesús había convertido el agua en vino. Y recuerden que los sirvientes supieron cómo fue que el agua llegó a ser hecha vino. De manera que ya la fama de Jesús se había extendido y Jesús había hecho milagros en los días de la Pascua. Y de hecho, cuando Nicodemo viene luego de la Pascua, le dice: Rabí, nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, ¿cuándo Nicodemo vio esas señales? Precisamente en esos días de la Pascua. Entonces, lo que hacían falta no eran señales en sí mismas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hermano, no pierdan de vista que a quien le están preguntando eso es al Hijo de Dios hecho hombre. Jesús pudo haber dicho: ustedes vieron los milagros que yo he hecho. O Jesús pudo decirle: traigan un muerto, que yo lo voy a resucitar. Traigan agua, que yo la voy a convertir en vino. Traigan panes y peces, que yo los voy a multiplicar. Pero Jesús no era un milagrero que andaba ofreciendo milagros por doquier. Ese no era el propósito del ministerio de Jesús, ni tampoco era el centro de su ministerio. Los milagros eran señales que apuntaban a Cristo mismo. De manera que cuando le preguntan a Jesús sobre una señal, mire lo que Jesús responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bien, si había algo que no le hacía falta al maestro en sus discursos, era claridad. Y
a veces aparenta como que Jesús hablaba en un cierto código que los demás no lo entendieran. Pero Jesús está hablando bastante claro. Y para explicar eso, voy a citar el comentario de un conocido comentarista llamado Vernon McGee. Dice aquí: la palabra que Jesús usa aquí en el verso 19, es decir, como templo, y que los judíos repiten en el versículo 20, es la palabra griega naos, y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vuestro cuerpo? ¿Entendieron el sentido, mis hermanos? Es en ese mismo sentido que Jesús usa la palabra templo. Ahora, en cuanto a que en 3 días Él lo iba a levantar, sigue diciendo: Jesús dijo que si destruían este templo, Él lo levantaría. Ahora, la palabra que usó era egeiro, la palabra griega egeiro, la cual Juan usa 5 veces en su evangelio. Su verdadero sentido es despertar. Y cada vez que se usa, la palabra se refiere a la resurrección. El apóstol Pablo usó la misma palabra en su sermón a Antioquía de Pisidia, y allí la usó 4 veces. Se refiere a la resurrección de Cristo y también a la resurrección de los creyentes. Es usada también en el capítulo 13 de los Hechos, verso 30, donde dice: mas Dios le levantó de los muertos. Esta palabra encierra en su significado la acción de despertar, o sea, de despertar de la muerte. O sea que Jesús habló bastante claro cuando Él dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ¿por qué los judíos no entendieron? Ceguera espiritual, mis hermanos. La ceguera espiritual hace que los hombres no vean las señales, que no vean los milagros, y aún más aún, que no entiendan la palabra de Dios. Y dijeron: ahora, me llama la atención, como le decía, que cuando le piden señal al maestro, el maestro no ofrece una señal más. ¿Hacia dónde lo dirige el Señor? Hacia su persona, hacia su obra, y particularmente a la obra que el Señor hizo en la cruz, a su muerte y a su resurrección. El centro del evangelio, mis hermanos, es la muerte y la resurrección de Cristo. La señal culminante de nuestro maestro es su muerte y resurrección. Permítanme buscarle unas citas. Por ejemplo, en el sermón anterior habíamos dicho que el libro de Romanos, capítulo 1, verso 4, dice que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Mediante qué? Mediante el poder de la resurrección de entre los muertos. Ahora, vayan por favor conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 al 6. 1 Corintios, capítulo 15. Dice, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios como el evangelio de Cristo? Verso 13, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Mis hermanos, la predicación del Evangelio consiste en predicar sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos evangelizando y le damos un tratado a alguien y le decimos, Cristo te ama y tú tienes un alma preciosa que salvar, o Cristo te ama y tú quieres ser tu amigo, hasta ahí todavía no le hemos predicado el Evangelio. Solamente le hemos dicho unas cuantas palabras bonitas. No es sino hasta que le presentamos la cruz de Cristo y lo que significa su muerte sacrificial y su resurrección, que entonces le presentamos el Evangelio. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 1, verso 22. 1 Corintios 1, 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Y cómo lo predican? Crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los griegos, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo presentaba a Cristo y lo presentaba crucificado. Es en la cruz que nosotros podemos entender el significado del Evangelio. Cuando presentamos la muerte sacrificial de Cristo en sustitución de los pecadores, en pago de nuestros pecados, ahí es que realmente estamos presentando el Evangelio. Ahora, algunos de ustedes también pensarán que lo que Cristo hizo era un poco drástico delante del Padre. ¿Cómo Jesús llega al templo y empieza a sacar a todos? ¿Esas personas tenían familia? ¿Esas personas tenían hijos que alimentar? ¿Esas personas tenían una esposa que mantener? ¿Y así se ganaban la vida? Pero veamos otro caso parecido. Vayan por favor al libro de Números, capítulo 25, para que ustedes vean. Números, capítulo 25. Lo severo que es Dios con su santidad. Dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Ese fue el pecado del pueblo. Ahora miren la medida del Señor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Número 25, capítulo 25, verso 5 dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Esa fue la medida de Dios. Ahora miren lo que hace otro hombre también, que actúa conforme al carácter de Dios. El verso 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una marianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, es decir, le clavó la lanza al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Quizá alguno pensará, bueno, pero Dios no puede permitir eso, que una persona
actúe de una manera tan drástica. Mis hermanos, como les decía, cuando la gloria de Dios es menospreciada, hay que ser drástico. Miren la aprobación de Dios en el verso 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Es decir, Dios aprobó la medida drástica que hizo Finés. Bien, ese era el carácter de Cristo ante la santidad de su Padre. Y cuando los judíos le dicen: ¿qué señal tú tienes para hacer esto? Es que Jesús está actuando como el Hijo de Dios. Ahora, dame una señal de que tú eres el Hijo de Dios y que tienes autoridad. Cuando Jesús volcó las mesas y tiró las monedas, Jesús estaba actuando por encima de los escribas, de los fariseos, por encima de la autoridad de los sacerdotes y aún por encima de la autoridad del sumo sacerdote, porque esos negocios, para estar ahí, necesitaban la aprobación de las autoridades del templo. Y Jesús está anulando la aprobación de ellos. Ahora, para no quitarle más tiempo, mis hermanos, puntos prácticos. Puntos prácticos para terminar. El primer punto práctico que quiero decirles es: pensemos en la manera en que nosotros podemos pervertir la verdadera adoración hacia Dios, o cómo nosotros podemos menospreciar su gloria. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, que somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que cuando nosotros no nos comportamos de acuerdo a la altura de ese llamado, estamos socavando la gloria y la santidad del Dios que nos llamó. Segundo, Cristo dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cristo está hablando de su cuerpo como el templo. De manera que ahí aprendemos que en Cristo Jesús se cumplen todos los rituales y todos los simbolismos que habían en el templo. El sacrificio pascual, el cordero que se inmolaba cada tarde, que dice Juan: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los 7 candeleros que simbolizaban las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Es sobre Cristo que mora el Espíritu de Jehová. El arca que estaba en el lugar santísimo, que era hecho de madera y cubierta de oro. La madera que se pudre, que se daña, representa la humanidad de Cristo. Y el revestimiento de oro representa su deidad. Y en el arca estaban las tablas de la ley de Dios. Nadie cumplió la ley de Dios como Cristo. Y había una muestra del maná que cayó del cielo. Y Cristo dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el simbolismo que había en el templo tiene su fiel cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Tercero, permítame ver aquí. Jesucristo nos muestra la razón por la que debemos enojarnos y la manera en que debemos hacerlo. Hay situaciones, mis hermanos, que si no nos enojamos, estamos pecando. Y hay cosas que si no la aborrecemos, si no la odiamos, estamos pecando. Dios odia el pecado. Y Él le llama la atención a una de las iglesias de Apocalipsis diciendo: tú retienes ahí a los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Cuando nosotros no aborrecemos lo que Dios aborrece, estamos pecando, mis hermanos. Y debemos pedirle a Dios que Él nos conceda el carácter y la sabiduría para poder conformarnos
de acuerdo a su estándar. Y ya para terminar, permítanme leerle algo acá. Por deducción lógica podemos decir que el Señor estaba verdaderamente irritado, porque las cosas santas de Dios estaban siendo pisoteadas por actitudes carnales llenas de irreverencia en su templo. Pero su enojo era constructivo y educativo. No buscaba destruir, sino salvar. Siempre que la santidad de Dios esté siendo menospreciada dentro de la iglesia, debemos levantar una voz de alerta. Además, el Señor nos enseña que en su enojo Él no actuó irreflexivamente, sino que antes se dio el tiempo para confeccionar un azote de cuerdas para echar a los profanos del templo. Cristo se tomó su tiempo y actuó a la altura de la situación que requería. De manera, mis hermanos, que Cristo es Dios en actos, en sus obras. Cristo es Dios en su carácter. Y la evidencia culminante de que Cristo es Dios es su muerte y su resurrección. Que Dios le bendiga. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos has ayudado, Señor. Padre, te pedimos que tú trabajes en nuestro entendimiento y en nuestros corazones, que seamos como la buena tierra por tu gracia y tu soberana voluntad. Padre, que produzcamos a 70, a 30 y aún a 100 por uno, de acuerdo a tu beneplácito, Señor. Nuevamente te presento cada alma que está aquí presente, que tú lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, ¿quiénes somos nosotros para predicar tu palabra? Gracias. En el nombre